Bueno, gracias Señor. La palabra que da el Señor para comenzar este discipulado está en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice, por aquellos días, en el capítulo 6, por aquellos días al multiplicarse los discípulos hubo quejas de los helenistas contra los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en la asistencia cotidiana. Los 12 convocaron la asamblea de los discípulos y dijeron, no está bien que nosotros abandonemos la palabra de Dios por servir las mesas. Por tanto, hermanos, busquen entre ustedes 7 hombres de buena fama, llenos del Espíritu Santo, y los pondremos al frente de esta tarea, mientras que nosotros nos dedicamos a la oración y al ministerio de la palabra. La propuesta les pareció bien a toda la asamblea y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito antioqueno. Los presentaron a los apóstoles y habiendo hecho oración les impusieron las manos. La palabra de Dios iba creciendo, el número de los discípulos se multiplicaba considerablemente en Jerusalén. También una multitud de sacerdotes aceptaba la fe. Palabra del Señor. Gracias, Jesús. Una de las tentaciones más grandes cuando alguien es llamado a ser discípulo de Jesús es ¿se habrá equivocado o no se habrá equivocado el Señor? Si me ha llamado o no me ha llamado. Y ciertamente lo que confirma esta palabra es que Dios te ha llamado. Los que estamos acá, sin excepción, estamos llamados por el Señor para el discipulado. El discipulado es como ponerse la camiseta. Tal que va a la cancha a ver Belgrano y le gusta ver Belgrano. Por lo menos cuando yo era chico. Ahora son todos talleres. Pero hasta que no vas a la cancha y te pones la camiseta de Belgrano y te pones la camiseta del jugador más importante de Belgrano, es como que pasa a otro nivel. Y es eso lo que el Señor invita hoy. Invita a ponerse la camiseta del reino de Dios. Y vos podés, ahí donde entra la tentación. Dice, sí, pero yo, ¿qué puedo dar? ¿Qué puedo hacer? Esteban fue convocado simplemente para atender a las viudas, para atender las mesas. 2 minutos después estaba predicando. 2 minutos más, como está, ¿vieron esa que dice 3 doritos después? Bueno, 3 doritos después, Esteban estaba obrando milagros en nombre del Señor Jesús. 3 minutos después, estaba siendo acusado por los maestros de la ley. 3 minutos después, estaba siendo apedreado y moría y entraba en el cielo. Hizo el trayecto corto, que es el trayecto al que estamos invitados nosotros. Que hoy Dios, no es que uno se pone la camiseta. Dios te elige y Dios te pone la camiseta. Esa camiseta que es la camiseta del reino de Dios. No alcanza, porque Él ve tu corazón. No alcanza lo que hoy estás viviendo. El Señor quiere hacer que vivas muchísimo, muchísimo más. O sea, si alguno de ustedes tiene una tentación de decir, ¿yo qué hago acá? ¿De qué se equivocaron o fue un llamado equívoco del Señor? No es así. Fíjense que es Jesús quien elige. No es uno quien lo elige a Jesús, sino es Jesús quien nos elige a nosotros. Y eso lo dice la palabra del Señor. Soy yo quien los ha elegido a ustedes. Esa es la convicción del discípulo, que no hace las cosas porque se le da la gana, porque se le ocurrió, porque le parece, sino que Dios de antemano ha tomado una decisión de elegirnos. Y eso te libra de todas las tentaciones, porque en los momentos difíciles decir,
¿Qué hago yo allá ayudando a otros? Y si ¿quién me ayuda a mí? Hay veces que te pueden pedir oración y decir, pero ¿qué oración voy a hacer por este si tengo hasta acá estoy tapado de problemas? ¿Qué oración voy a levantar al Señor por otro? Y sin embargo, cuando Jesús pone esa camiseta de Él, la camiseta del reino de Dios, que es su seguimiento más cercano, es ahí donde Él escucha esas oraciones en favor de su pueblo. Este es el camino completo el que hace Esteban. Hoy no se guarda nada el Señor. El camino completo termina en el cielo. El camino completo no termina en una sanación, en una liberación, en una predicación, en un servicio, en el hacer el bien al otro. El camino completo termina en el cielo. Porque si no sería puro aplauso de lo que vivimos acá y no tiene un buen fin. El fin de toda esta caminata es en el cielo. En el discipulado el Señor me ha hecho dividir en dos tramos, el tramo de la mañana y el tramo de la tarde. Los discípulos del Señor, todo hombre es cuerpo, alma y espíritu. Y vieron que hay muchas propagandas que dicen nosotros utilizamos solo una parte del cerebro, si utilizáramos todo nuestro potencial. Son todos esos que venden cosas como que somos super hombres. Con el mismo razonamiento ese, en nosotros nuestra estructura sobrenatural, aquel depósito que somos para ser recipiente del Espíritu Santo, no está en funcionamiento. Somos como un auto 0 kilómetros de primera línea, el más caro, pero no, al no haberlo usado durante tanto tiempo, cuando vamos a hacerlo arrancar, tiene sus defectos y no sabemos cómo manejarlo y tiene todas cosas nuevas. Y eso es lo que es nuestra estructura, cuerpo, alma y espíritu. Cuando el Señor empieza a llenar, el discípulo es aquel que se empieza a dejar llenar de Dios y claro, dice, pero yo no sabía esto de los carismas, yo no sabía esto de la alabanza, yo no sabía esto de la liberación, yo no sabía, pero estaba todo ahí. Estaba todo para apretar, estaban todos los botones para apretar. Nuestra estructura está hecha para estar llenos del Espíritu Santo. Y el discipulado no es otra cosa. No es otra cosa que el Espíritu Santo empezando a hacer funcionar toda la estructura sobrenatural nuestra, la estructura sobrenatural de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu. O sea, nos hace ser otras personas. Y volviendo al anterior, ¿por qué sí están llamados? Hay dos condiciones para ser discípulos. Sí hay requerimientos, pero esos requerimientos ya los vio en ustedes el Señor. No es que el Señor convoque y hace una entrevista laboral y dice, a ver, vamos a ver, y te hace una pregunta. No, el Señor de antemano, antes de ponerte la camiseta, ya sabe que cumplís con estos dos requisitos. Y los dos requisitos es tener una experiencia personal de la salvación de Dios. Tener una experiencia propia, no la del otro, mía, que Dios me ha salvado, Dios me ha alegrado, Dios me ha rescatado. Esa experiencia personal es la que cada uno de nosotros ha tenido. Y la otra condición es tener celo por el Evangelio, es desear que otros, empezando por nuestros seres queridos más cercanos, conozcan a Jesús. Y esas dos condiciones, yo estoy seguro, porque si no, no pone la camiseta, el Señor le pone a cada uno la camiseta del reino de Dios, porque tenemos dos deseos. Uno es que tenemos la experiencia personal de la salvación de Dios, y la segunda es que tenemos ganas que otros conozcan al Señor. Y sí, tenemos ganas, pero cuando nuestra estructura sobrenatural empiece a funcionar más aceitadamente, cuando empecemos a andar más aceitadamente en la presencia del Espíritu Santo, entonces nosotros vamos a poder hacer más efectivo el reino de Dios en nuestros hermanos, en nuestra familia. Hay veces que pensamos que se trata todo de hablar en nuestra familia y muchas veces se trata de callar. Un silencio oportuno
en nuestra familia causa un gran asentamiento del reino de Dios. Y tal vez un hablar inoportuno causa urticaria y hace que la persona salga en contra del reino de Dios. Y ese hablar, vieron que la palabra de Dios dice, hay un momento para hablar y hay un momento para callar. ¿Quién es el que te enseña cuándo hablar y cuándo callar? ¿Cuándo arrancar y cuándo sembrar? ¿Cuándo hacer cada cosa? Nuestra desincronización es porque el Espíritu Santo no maneja aceitadamente nuestra estructura. Y cuando nosotros empezamos a andar en el Espíritu Santo, sabemos cuándo callar, sabemos cuándo hablar, sabemos medirnos en nuestros actos. Hay veces que no es conveniente. Siempre pensamos que todo conviene, todo. Cuando uno empieza en el reino de Dios, piensa que todo lo debe hacer de manera desbordada, pero es porque el Espíritu Santo no tiene control de su estructura. Entonces es como que andamos como el adolescente que de repente pegó un estirón y anda como pavote que le quiere dar un cariño a la madre y la estampó contra la pared porque le pegó un trompadón y no sabe manejar. Y eso es lo que pasa, viene el Espíritu Santo en esta estructura que no está acostumbrada al Espíritu Santo y nosotros estamos como desbordados. ¿Qué es el discipulado? Que lo vivieron todos. Los 12 apóstoles, los discípulos del Señor, tuvieron 3 años con el Señor. ¿Qué? Aprendiendo. ¿De quién? De Jesús. ¿Y nosotros de quién vamos a aprender? De Jesús. De cómo se mueve Jesús. De cómo el Espíritu Santo se manifiesta. El Espíritu Santo tiene todas las respuestas para nuestra vida y para la respuesta para la vida de los demás con los que nos encontramos. Todas las respuestas, no tiene alguna respuesta. Todas las soluciones, toda la salvación, todo el proyecto de vida para tu vida y el proyecto de vida para el otro. ¿De qué se trata el discipulado? De que el Espíritu Santo, esa agua del Señor, venga sobre tu vida, entonces vos empezás a estar más aceitado. Con el tiempo pasa, y es lo que pasa con el discípulo del Señor. Empieza a fluir el Espíritu Santo, las cosas están más aceitadas. Esta es la más difícil de aceitar de todas, la boca. Tremendamente. Por eso que Santiago dice, el que domina su boca, ese sí que es un capo, ese es un rey, es un señor. Como decía San Francisco de Asís, fray ejemplo educa, fray ejemplo evangeliza, fray ejemplo hace toda una obra que vos no ves y vos quisieras ver. Mismo el discípulo del Señor deja de ser adolescente, deja de tirar manotazos, deja de hacer el tonto y se toma en serio el reino de Dios. No porque en serio no significa que sea aburrido, sino que es mucho más gozoso, porque disfruta de uno y disfruta de a quien sirve. Eso es lo bonito del reino de Dios, que yo disfruto de mí, disfruto de la presencia del Espíritu en mi corazón y disfruto de la presencia del Espíritu en el corazón de los hermanos. Por eso se ha dividido en dos tramos. Uno dedicado exclusivamente a la vida del Espíritu personal, pidiendo al Señor las sanaciones y las liberaciones que nosotros necesitamos para que esto, pues saben que hay 2 obstáculos que tiene el Espíritu Santo para trabajar profundamente en nuestro corazón. Y uno, el Espíritu Santo es espíritu de amor, o sea que no es compatible con el espíritu de odio. O sea, no es compatible con las faltas de perdón, no es compatible no es compatible el Espíritu Santo. Entonces no puede manejar tu vida, no va a estar aceitado nunca tu vida. Y sí, por ahí cuando digo espíritu de odio, vos en tu corazón podés decir, yo no odio a nadie. Pero fíjense Jesús cómo habla, dice, yo le digo que aquel que mire a una mujer deseándola, ya comete adulterio en su corazón.
Claro, a nosotros nos horroriza la palabra odio, pero ya cuando a aquel no lo trago, a aquel le hice la cruz, a aquel que me la hizo me la va a pagar, por más que esté lejos, ¿a quién es el que perjudica? A vos. El Espíritu Santo no puede fluir, entonces tu boca está descontrolada, tu oído escucha mal. Hay veces que escuchamos mal, y ahora con los mensajes escuchamos doblemente mal. Te mandan un mensaje y decís, o me está insultando o me está amando. No sé qué es lo que... Porque, ¿sabes qué? Que nuestra escucha está atrofiada. Por eso es que es necesario que el Espíritu Santo empiece a dirigir eso, entonces vos podés entender perfectamente y descartar. Y aún si te estuvieran insultando, podés descartarlo, ponerlo, como dice San Pablo, disciérnanlo todo y quédense con lo bueno. Esto es basura, al basurero. Chao, sigo adelante con mi vida. O sea, por eso el Espíritu Santo no es compatible con el espíritu de odio. Y el Espíritu Santo no es que es espíritu de amor y es espíritu de verdad. Entonces no es compatible el Espíritu Santo con el espíritu de error. No hay manera de que el Espíritu Santo fluya fuertemente y tenga una circulación libre en tu estructura si vos sos supersticioso. No digo que vayan a curanderas, porque ya a esta altura me imagino que a las curanderas no irán. Que no irán a hacer yoga, que no irán a hacer reiki, constelaciones y todas esas cosas. Pero ¿saben qué? Podemos caer en el discípulo, en lo que cae en la superstición. Si yo hago tal cosa o tal otra, me va a ir bien. Y si no hago esto o no hago aquello, es como que me predispongo y corto la libertad del Señor. Le pongo fe a lo que no tengo que ponerle fe. Fe a una práctica, fe a una receta, fe a algo determinado. Y la fe solamente tiene que ser puesta en Jesús. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor en el discipulado? Te enjuaga por dentro, te limpia todo, te prepara para la colonoscopía, como lo que se ha dicho colonoscopía. No queremos repetir ese porque la preparación es como que te lava todo por dentro y ¿saben qué? Y después te llena del Espíritu Santo. Entonces vos sentís que entendés todo. Hay una palabra que dice, el hombre natural no entiende nada. Las cosas de Dios son estupidez para él. Y sí, imagínense a cuánto que les contara lo que vivimos, te decía, eso es una estupidez. La sangre de Jesús, la sangre de uno que murió hace 2000 y pico de años, es la que sana, ¿no? Pero vos estás completamente demente. El hombre natural no entiende las cosas del Espíritu, pero el hombre espiritual lo entiende todo, dice la palabra de Dios. Y cuando el Espíritu Santo empieza a reinar en vos, entendés todo, sabes todo. Es como que te caen todas las fichas juntas. Y cuando tenés que servir, entendés perfectamente. Y te alegras, no te llenas de vanidad, porque te das cuenta que es el Espíritu Santo. Cuando está mezclado el Espíritu Santo con vos, es cuando existe la posibilidad de que vos te atribuyas las glorias de Dios. Por eso es tan importante el discipulado. Fíjense la lección que les da Jesús a los apóstoles. Primero les dice, les doy poder sobre todos los espíritus inmundos y que todas las enfermedades, y sanar todas las enfermedades. Después aparece un demonio y no salía, y no salía, y no salía, y no salía, y no salía. Y dice que viene Jesús y los otros le dicen, che, tus discípulos lo han querido expulsar a este demonio y no sale. Entonces el Señor le preguntan, Él lo expulsa, Jesús expulsa ese demonio, un demonio sordo y mudo. Y la respuesta está en esto. Después se reunieron los apóstoles con Jesús y dice, che, ¿por qué nosotros no los pudimos expulsar? Y le deben haber dicho, pues si no nos diste poder sobre todos los demonios.
Y les dice, estos demonios salen solo con ayuno y oración. En algunos dice ayuno y oración, en otros dice solamente con oración. Quiere decir que los discípulos se confiaron en el carisma que Dios les había encomendado, pero no oraban. No oraban, no tenían. Entonces cuando vos no orás, esta estructura se llena de telaraña. Entonces se mezcla lo tuyo con lo de él. Entonces cuando tenés que obrar, el Señor les da, les encomienda carisma de liberación y carisma de sanación. Pero ellos que se dedican a pavonearse, se dedican a hacer, qué felicidad, qué felicidad, mira estos demonios salen, huyen de nosotros. Pero no oraban. Ahí se da la pauta que esos discípulos no oraban. Por eso no pudieron descubrir en el Espíritu Santo que ese demonio al que no podían expulsar era un demonio sordo-mudo. Y seguramente es porque no hay oración. Seguramente es porque hay carisma encomendado. Porque Dios no se desdice, Dios encomienda los carismas. Y Él no dice, no, discúlpame, me equivoqué, como te encomendé el carisma, te lo retiro ahora. Dios no se equivoca. O sea, te encomendó el carisma, eso es sin lugar a dudas. Pero tenés que orar, tenés que hacer que esta estructura sobrenatural empiece a entender las cosas de Dios. ¿Y cómo va a entender las cosas de Dios? Las cosas de Dios las va a entender porque está lleno del Espíritu Santo, porque ese odio, esos rencores van siendo perdonados, van siendo sanados, y ese espíritu de error, ese supersticioso, o ese lugar a donde vos vas, o las cosas en que crees que no son Jesús, los vas descartando, vas sacando toda la mugre, entonces el Espíritu Santo empieza a reinar y todo se vuelve más sencillo. Muy distinto es, la gente piensa que la persona crecida en el Espíritu Santo es un loco, es alguien volado, es alguien que anda con los angelitos. Y la persona llena del Espíritu Santo es una persona sensata, una persona que ve, una persona en su sano juicio, una persona que puede ayudar. ¿Quién puede ayudar al otro si no está en su sano juicio? Y ese juicio sano es el que da el Espíritu Santo. Entonces, ahí podemos ayudar. Hay tres partes, por eso este tramo, hay tres partes que ataca este espíritu de odio que nos hace no perdonar, que nos hace enojarnos, que nos hace mirar con mala cara a los demás, a los que nos han hecho daño. Y ¿saben qué? Cuando empecé el camino del Señor, si no te sacas de encima eso, miren, mis viejos se separaron cuando yo tenía 5 años, yo no era culpable. Y si tenía que culparlos, los tenía que culpar a ellos definitivamente, porque ellos fueron, en definitiva, los que me arruinaron la vida, tomando una decisión de la cual yo no era partícipe. Después de conocer a Jesús, lo primero que me llama el Señor es a perdonar a mi papá y a mi mamá. Perdono a mi papá y empiezo a vivir con él. Y las cosas se empiezan a poner mejor. Pero no quería perdonar a mi mamá. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Voy a un retiro y estábamos en la mesa así, la sienta así, en la esquina sienta una mujer que era igual a mi mamá. Hablaba como mi mamá, era mi mamá, entonces, y me hablaba como si yo fuera su hijo. Y yo me quería matar. Entonces, ¿qué es lo que me estaba diciendo el Señor? Perdona a tu mamá, sácate de encima eso, porque no sácate de encima a tu mamá. Sácate de encima ese lastre de odio de encima. Y si sos culpable, está el perdón de la sangre de Jesús. Entonces vas a confesar y ya empezás el camino de perdón. Pero sin sacarse todo eso de encima. Y tenés que agarrar los pecados más gordos. Los otros los liquida el Señor en cada misa. ¿Vieron que hay cuando empieza la misa, dice, pidamos perdón por nuestros pecados? Ahí se perdonan todos los pecados veniales. Todos los pecados, el chiquitaje. Agarra es como la viruta que la tira adentro de la salamandra, no queda nada. Nada. Al toque, hace un fuego bárbaro y listo, pero ya se terminó. Cuando vayan a la misa, ahí en ese momento pongan toda la basurita,
Toda la basurita se tira ahí. Pero el otro pecado primero se tira en el sacramento de la reconciliación, después en este acto de perdón. Y dice, pero es que yo no puedo. ¿Por qué no podemos terminar de perdonar cuando son cosas gordas? Porque el perdón no afecta solamente. Yo me acuerdo que el padre Darío Betancourt hace 40 años atrás tenía un perdón. Dice, lo importante del perdón es tomar la decisión de perdonar. Yo decido perdonar a esta persona que fue un desgraciado, una desgraciada conmigo. Si yo decido, lo que está afectada es la voluntad. Entonces, lo que hiere la falta de perdón es, yo no quiero perdonar, no quiero. Entonces pido la gracia al Señor que sane mi voluntad para que pueda decidir perdonar a esta persona. Pero como ya está en el camino del Señor, la voluntad ha sido sanada. Ha sido sanada. Pero ¿por qué sigo con toda esa mugre adentro? ¿Por qué vuelve una y otra vez? Porque afecta a las otras dos potencias del alma. Una es la inteligencia, el entendimiento. No solamente, ya la voluntad, cuando empecemos a orar, si yo te digo, che, perdona ese que vos vas a poner, Señor, pongo en tus manos a esta, entonces la voluntad, el Señor ya la ha trabajado en la oración. Pero el problema es el entendimiento. Dice, necesitamos una mente nueva, un entendimiento nuevo de que existe un entendimiento espiritual, de que eso que hemos pasado estaba dentro del proyecto de Dios y tenemos que entregárselo a Él. Porque si no, la razón nos juega una cosa dificilísima. Muchas veces cuando nos han herido, entonces mi razón dice, son culpables, ¿por qué tengo que perdonar yo? Son culpables de acá a la China. No tienen perdón, es lo que dice nuestra mente. Nuestra razón dice, no tiene perdón. Porque si lo anoto en un papel y digo, me hicieron esto, y lo hicieron a ciencia cierta, quisieron herirme, entonces mi razón me juega en contra. Y sigo teniendo esa porquería adentro. Entonces es hora de que pongamos nuestra razón. ¿Saben qué? Nuestra razón tiene que empezar a razonar a la manera del espíritu. Pero hay que sacarse ese tumor. Porque realmente es un tumor. Es un tumor que Satanás lo utiliza para que vuelva una y otra vez. Por eso es que los perdones a los papás, los perdones a la mamá, vuelven 50.000 veces. El perdón a la pareja, al cónyuge, al esposo, a la esposa, vuelven una y otra vez. Decir, pero ¿cuándo se va a acabar esto? ¿Cuándo? Y es porque vos la voluntad ya la tenés, el Señor ya, si yo te puedo asegurar, hacemos oraciones, Señor, yo perdono a mi papá en el nombre de Jesús, amén. Y todos estamos como que está aceitada la voluntad, puedo entregarle en ese momento, pero a los 2 minutos que sale de allá, veo un hombre con bigote y dice, uy, me hizo acordar a mi papá. Y es esta cabeza que nos mata. Como dice Santa Teresa, la loca de la casa nos va a volver locos. Es necesario que nuestra mente se haga más espiritual, que pueda entender. Entonces cuando nosotros perdonamos, pedimos al Señor que tome esa manera de razonar que tenemos, esa manera. Tenemos que cambiar de mentalidad. Jesús predica a 4.000 personas, no tenían que comer, y Jesús dice a propósito, che, ¿qué le vamos a dar de comer? ¿Qué le vamos a dar de comer a esto? Es muy gracioso el Señor Jesús. Entonces inmediatamente Felipe dice, con 200 denarios, ya sacó la cuenta, era judío al mango, sacó la cuenta con 200 denarios, no alcanzamos ni asomamos a darle de comer a esto. Y la palabra de Dios dice una parte que todo el mundo se la saltea. Cuando Jesús dice, démosle de comer, Él dice, porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Ese es el cambio de mentalidad.
Jesús te va a preguntar, che, ¿qué vas a hacer con tu hijo? ¿Qué vas a hacer con tu hija? ¿Qué vas a hacer con tu novio, con tu novia, con tu esposa, con tu esposa? ¿Qué va a hacer? Y vos le vas a decir, lo trato de perdonar, pero lo quiero matar. Me arruinó la vida y vivo arruinada hoy por la macana que hizo conmigo a lo largo de toda la vida. Entonces, el cambio de mentalidad es saber que si Jesús te trae hoy a ese tal por cual que te hizo daño y que te arruinó, es porque Él ya sabe lo que va a hacer. Él ya sabe lo que va a hacer. Entonces, fíjense que en la multiplicación de los panes, dice, uy, mira, ahí hay un nene que tiene unos pescados y unos panes. Y multiplicó y sobraron en una multiplicación 7 canastas y en otra multiplicación 12 canastas. ¿Saben por qué sobró? Porque los que van a trabajar en unas 7 son los discípulos, en otras 12 son los apóstoles. Porque los apóstoles pueden decir, sí, está bien, les dio de comer todo esto y nosotros les sobró una canasta para cada uno. Por la duda de decir que tenía hambre, Pedro tenía hambre, por la duda te dejé una canasta entera para vos. A nosotros no nos va a faltar nunca, nunca, nunca nada. Por eso es importante limpiar el camino del Señor, limpiar el camino. Y el otro espíritu que combate este aceitado del Espíritu Santo, ese aceitado interior del Espíritu Santo, es el espíritu de error. El otro día vi una película con Mariana que se llamaba Sara, era de una chica que era judía, tenía 14 años y se escapó, los nazis en la Polonia que estaba siendo tomada por los nazis, entonces ella tenía que hacerse pasar porque no era judía, que no era, ella, pues si sabían que era judía, la mataban. Entonces va a un lugar, pide trabajar, y dice, ¿vos sos judía? No. Y ella había ido, una amiguita la había llevado a una iglesia católica y había aprendido los rudimentos del catolicismo. Entonces dice, a ver, reza esto. Y lo rezaba. Dice, bueno, está bien, esta no es judía, esta es católica. Entonces estaba durmiendo así. Estaba durmiendo y empezó a decir, el Señor es mi único, Shema Israel, el Señor es mi único. Estaba recitando el primer mandamiento en hebreo. Y cuando se despierta se ve para todos lados, porque si alguien la había escuchado la mataban. Entonces agarró y se metía todas las noches un trapo en la boca y dormía así para que no le saliera lo que había en el corazón. Y nuestro versículo, ¿saben cuál es? Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que muriera por mí. Y ya sea durmiendo, no hay otro que Jesús. A mí me conmovió. Y ¿saben por qué? Porque la palabra que rezan los judíos es, hay un único Dios. Shema Israel, escucha Israel, Shema Israel. Dios es uno solo y hay un único Dios. Eso es todo lo que sabía esa nena. Es todo lo que le habían enseñado, pero Dios lo había grabado en su corazón. Y cuando nosotros empezamos a extirpar de nuestra vida del espíritu de error todas las supersticiones, en nuestro corazón, ¿saben qué queda? Jesús es nuestro único Dios. El Padre es nuestro único Dios. El Hijo es nuestro único Dios. El Espíritu Santo es nuestro único Dios. Y ya sea que durmamos, y ya no importa lo que hacemos. Y esta película entendí, porque lo que se lleva en el corazón es lo que sale por la boca. Por eso es necesario que nosotros saquemos todo espíritu de odio. Y llámenle espíritu de odio. Cuando uno le baja el volumen a lo detestable que le parece la otra persona, a lo traidora que le parece la otra persona, a todo el mal que le ha hecho, y a personas a las que vos le has hecho el bien, y te pagan con mal, eso es lo que más te duele. Y cuando alguien te devuelve mal por bien, y encima no se acuerda todo el bien que le hiciste,
Todos los años que estuviste haciéndole el bien. No se acuerdan de nada. Se acuerdan del supuesto mal que dicen que vos le hiciste. Pero eso es, llámenle como es un espíritu de odio. Señor, yo te pongo este espíritu de odio a los pies de tu cruz. Y pongo toda superstición a los pies de tu santa cruz. Y hay una tercera parte afectada en el alma que es la más dolorosa, que es la memoria. Estaba la voluntad, el entendimiento y la memoria. La memoria es traidora porque hace, y esto realmente es obra del mal espíritu, hace que te venga un recuerdo doloroso de la nada. Vos no lo provocaste, porque vienen como trompadones en el aire y vos de repente algo te hizo acordar lo que pasaste, entonces viene a tu cabeza y entonces empieza el círculo vicioso de nuevo. Este papá que me hizo esto. Entonces, ese recuerdo doloroso empieza a hacer funcionar la razón. Y la razón hace que la voluntad diga, no lo perdono. Y empieza el círculo de nuevo. Entonces tenemos que combatir con la sangre de Jesús. Tenemos que empezar a tener recuerdos del Espíritu Santo, recuerdos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Saben cómo pedía Israel cuando quería pedir un milagro bien gordo al Señor? Le decía, ¿te acordás cuando vencimos en aquella batalla y todos ganamos un botín enorme? Acordate de eso y hazlo ahora igual. Los hubieras son mortales para la vida del Espíritu. Si hubiera hecho esto, si hubiera hecho aquello, no hiciste eso, hiciste otra cosa. Y el otro hizo otra cosa. Y eso tiene que ser puesto a los pies de la cruz del Señor. Por eso es muy importante que sean desplazados todos estos pensamientos, todos estos recuerdos dolorosos sean sanados por la sangre de Jesús. Porque la memoria nuestra no es como la memoria del teléfono que se puede borrar. O sea, son lo vivido. La sangre de Jesús viene para sanar. Y hay una palabra que dice, Jesús perdona, el Señor perdona la culpa y el pecado. No solamente el pecado, no solamente la herida con la que te causó, sino perdona la culpa. Entonces ahí la sangre de Jesús, nuestra estructura tiene que ser sumergida en la sangre de Jesús y revestida por dentro en la sangre de Jesús. ¿Sabes para qué? Para que al final de los tiempos no le debas nada a nadie ni nadie te deba a vos. El día que nos presentemos ante Dios, yo no le debo ni me deben, porque ya todo eso lo pagó Jesús en la cruz. Eso es la falta de perdón, el odio. Es un tumor que tiene que desprender el Señor y que lo tiene que extirpar el Señor. Y no es que puede quedar, tiene que extirparlo el Señor, porque si no, no vamos a vivir de una manera nueva.